Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por estar acompañándonos. Ya estás escuchando tu programa Ciencia de la Conciencia. Vamos a platicar hoy en este día sobre un tema bastante interesante y sensible para nuestra querida sociedad. Vamos a hablar sobre el alcoholismo. Este vicio tiene tres aspectos perfectamente definidos, que es la iniciación, la intoxicación y la muerte. La iniciación es algo que puede variar. Algunas personas inician este horrible vicio en la edad adolescente, otras en la juventud, otras en la madurez y algunas pocas en la vejez. Muchas son las causas que llevan a las personas al vicio del alcohol. El adolescente que se inicia en este horrible camino lo hace con el propósito de sentirse hecho un hombre completo. Tiene un falso concepto de la hombría. Cree que ser hombre significa ser borracho, fumador, fornicario, adúltero, etc. El joven llega al bárbaro vicio del alcohol, seducido por los amigos o amargado por los sufrimientos. Muchas veces una decepción amorosa o una situación económica difícil suelen ser motivo básico para iniciarse en el camino fatal del alcoholismo. El hombre maduro que se ingresa en este horrible sendero del alcohol lo hace, como siempre, movido por el resorte de sus propias amarguras, tal vez la muerte de un ser querido, una decepción amorosa, un divorcio, la pérdida de su trabajo y su fortuna, etc. Con las primeras copas, el organismo humano se revela. Al principio, el organismo no está todavía intoxicado y es claro que rechaza fuertemente el ingrediente dañino del alcohol, al cual no está acostumbrado. El vómito, los malestares del estómago después de las grandes borracheras son síntomas que utiliza el organismo para eliminar el nocivo ingrediente. La lucha del organismo suele ser muy fuerte, pero la voluntad maligna se propone violentarlo y lo consigue. No hay borracho que no tenga su tragedia moral. El borracho ya intoxicado sabe guardar muy en secreto dicha tragedia. El borracho que está iniciándose en el vicio siempre exterioriza su tragedia, pero cuando comprende que la gente no lo entiende, entonces prefiere callarse. Vamos a abordar el tema de la intoxicación. Vencidas las defensas del organismo humano, de la manera como lo acabamos de explicar, entonces viene la intoxicación alcohólica. Al llegar a esta etapa, el organismo ya no puede sentirse bien sin el alcohol o estando intoxicado por el alcohol. Y como el alcohol no respeta estratos sociales, vamos a poner algunos ejemplos. Ya no puede realizar una operación quirúrgica sin su bebida predilecta. El pulso le tiembla y si la hace le sale muy mala. El comerciante ya no puede negociar sin el alcohol. Se siente tímido y nervioso y por lo tanto fracasa. El obrero ya es incapaz de trabajar sin la bebida. Se siente sin fuerzas. El alcohol se convierte en una necesidad para el organismo intoxicado. El intoxicado bebe y bebe, estimulado por el resorte secreto de su tragedia moral. Algunos borrachos comen y beben. Estos duran un poco más. Otros no comen para así, ellos dicen, no perder la borrachera, pero estos mueren más pronto. La comida favorece todo el óvulo digestivo, pero la falta de comida deja de hecho al organismo totalmente indefenso. El resultado es la muerte rápida. Bien, vamos ahora con la tercera etapa. Recuerden, la primera fue la iniciación, la segunda la intoxicación y vamos a esta tercera etapa que es la muerte. Toda intoxicación alcohólica concluye con la muerte.
La defunción puede venir por una úlcera o por hepatitis o cirrosis hepática, o en general por cualquier mal aspecto del hígado o estómago. Clínicamente se ha podido comprobar que los borrachos que más viven son aquellos que comen mientras beben, y los que menos viven son aquellos que beben y no comen mientras están bebiendo. La muerte del borracho es muy horrible. En las clínicas y hospitales se ponen muy nerviosos por falta de su bebida. Claman, gritan, exigen la botella del alcohol. Su desesperación es espantosa. Algunos mueren vomitando sangre, otros con terribles diarreas sanguinolentas. Pues bien, queridos amigos, ven ustedes estas 3 etapas muy bien definidas y lo que hay en cada una de ellas. Vamos ahora a hablar de la psicología del borracho. El borracho plenamente intoxicado todo lo gasta en vicio. Cuando ya el intoxicado no tiene que gastar, entonces se vuelve mendigo, ladrón, estafador o, en el mejor de los casos, nada más que un simple pedigüeño de alcohol. Un mendigo de alcohol. El intoxicado pierde todo concepto del honor, de la dignidad, de la responsabilidad, y solo le interesa una sola cosa en la vida: beber. El alcohol se convierte para el intoxicado en una necesidad vital, fundamental. Eso es todo. Las cosas serias de la vida no tienen ningún valor. Para el intoxicado alcohólico, él es completamente irresponsable. El intoxicado es inmoral en el más sentido completo de la palabra. La dignidad, el honor, la honradez, la responsabilidad moral, la palabra empeñada, la virtud, no tienen absolutamente ninguna importancia para el intoxicado alcohólico. El borracho empedernido se ríe de todas esas cualidades humanas y hasta se siente infinitamente superior a todos sus semejantes. Vamos a comentar sobre las campañas que hay contra el alcohol o cuál podría ser la mejor campaña. La verdadera campaña efectiva contra el alcohol se realiza explicando con todos sus detalles los 3 aspectos definidos de este vicio horrible. Esos 3 aspectos del camino del alcohol, iniciación, intoxicación y muerte, deben de señalarse en el hogar, en la escuela, en la universidad, en las academias, en los templos, en las logias, en los ashrams, en los santuarios, etc. En todo lugar deben señalarse estos 3 terribles aspectos y etapas del alcohol. Esa es la mejor manera de hacer campaña efectiva contra el alcoholismo. Las leyes secas prohibiendo la venta de alcohol resultan inútiles porque los borrachos se inventan entonces astutamente su manera de fabricar bebidas embriagantes en forma clandestina. Esto hace más daño que beneficio a la sociedad. Solo la comprensión creadora puede salvar a las personas de caer en este horrible y espantoso vicio. El sistema de enseñanza audiovisual es maravilloso para combatir el vicio del alcohol. Bien, queridos amigos, vamos a dejar aquí este primer segmento y volvemos con ustedes en un momento más. Queridos amigos, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estás escuchando tu programa Ciencia de la Conciencia. Estamos platicando sobre este tema que se llama el alcoholismo.
Bien, pues sabemos perfectamente que el alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y en muchos casos, o la mayoría, mortal y pues simple y sencillamente producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas que interfieren en la salud física, en la salud mental, incluso lo social, familiar, así como en las responsabilidades laborales. Y pues tenemos esta dependencia al alcohol que es física. Esta dependencia se revela por sí misma cuando se interrumpe la ingesta de alcohol. Son muy claros los síntomas cuando se tiene esta dependencia física y se deja de tomar. Entonces empiezan los temblores, la sudoración, llegando incluso a producirse la muerte. También existe lo que es la dependencia psicológica. Una vez superada la dependencia física, pues también hay que superar la dependencia psicológica, porque debemos empezar a trabajar otro tipo de emociones y situaciones sin recurrir al uso del alcohol. Puede suceder que algún momento de ira, algún momento de discusión, pues lo primero que hacíamos es irnos a tomar. Sin embargo, ahora, aunque tengamos esos mismos momentos de ira, de discusión, a veces de derrota, o simple y sencillamente que algo no salió, entonces habría que buscar otras alternativas que no sean el alcohol. Así que pues esta es la verdadera dependencia psicológica, pensar que no se es capaz de vivir la vida sin alcohol. Muchas veces pues no se acepta la idea de decir no tomar una sola gota de alcohol por toda la existencia, por toda la vida. Entonces esto es muy difícil de aceptar, porque siempre nos justificamos diciendo, bueno, aunque sea para el calor, o yo nada más tomo en fiestas, y ese tipo de justificaciones, o para convivir. Entonces, ese tipo de justificaciones definitivamente son propias de una psicología dependiente del alcohol. Hay bebedores sociales que pasan años y años y años siendo bebedores sociales, es decir, para convivir en fiestas y ese tipo de situaciones. Pero sucede que un día, de repente, pues se volvieron alcohólicos, ya no solamente tomaban en la fiesta, ahora pues un domingo acalorado se tomaron su cerveza en el jardín. Y ahora fue un sábado y un domingo pues que se les antojó y que tomaron su licor sábado y domingo. Y después, bueno, como es viernes social, bueno, pues ahora viernes, sábado y domingo. Entonces ese bebedor social va llegando ya al alcoholismo. Recordemos la iniciación. Entonces hay quienes luego se inician y hay quienes tardan bastante tiempo. Entonces no hay por qué tener este vicio, no hay por qué estar ingiriendo alcohol. Sucede que una cerveza va saturando las células poco a poco. Una sola cerveza ahí de vez en cuando va quedándose los átomos del alcoholismo ahí en nuestro cuerpo. Y entonces, aunque uno dijera, pues no pasa nada si me tomo una, pero lo que ignoramos es que los átomos del alcoholismo van saturando y saturando cada vez más y cada vez más el organismo. Es algo que es imperceptible, es como a fuego lento, nos van cocinando, nos van cociendo, y cuando estamos listos, porque ya todas las células o gran parte del cuerpo ya está con esas células del alcoholismo, ya no aceptamos la idea de que ni en fiestas tomes, ya no aceptamos la idea de que ni para convivir
Desafortunadamente, esto tiene mucho que ver con la sociedad. Y una fiesta sin alcohol, pues no es fiesta, es muy aburrida. Repito, socialmente, culturalmente, más esto no debiera ser así. Más es así por una situación, porque en gran parte de la población está presente estos átomos que se han incrustado en nuestro cuerpo, estos átomos del alcohol. Vamos a compartir con ustedes los siguientes datos del Gobierno de México. Esta es una publicación de la Secretaría de Salud realizada el 20 de abril del 2016. El artículo es: las personas inician con el consumo de alcohol por diversas causas, principalmente por la curiosidad. Y dice así el artículo: el alcohol es una sustancia psicoactiva que puede producir dependencia y que ha sido utilizada por diferentes culturas desde hace siglos. De acuerdo a datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares, CAAF por sus siglas, Unidad Especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud, 63% de la población identificada en un estudio como consumidora de alcohol son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad. Las personas inician con el consumo de alcohol por diversas causas, principalmente la curiosidad, 29.4%, seguida por la invitación de amigos, 13.5%, la experimentación, 12.4%, los problemas familiares, 10%, la influencia de amigos, 9.4%, la aceptación del grupo, 4.1%, por invitación de familiares, 2.9%, o depresión, 2.4%. Esto es en la población de adolescentes y jóvenes, pero ya en el primer bloque analizamos que son diferentes las causas de acuerdo a la edad. Para la Organización Mundial de la Salud, una bebida alcohólica estándar contiene entre 12 y 15 gramos de alcohol, y para la OMS, un consumo excesivo es cuando una mujer ingiere más de 40 gramos y el hombre más de 60 gramos. Se considera un problema de salud cuando se ingiere más de 50 gramos en el caso de las mujeres y 70 gramos en el caso de los hombres. Es importante señalar, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que el consumo de más de 60 gramos de alcohol también produce daños a la salud y es hoy uno de los principales factores de morbilidad, discapacidad y mortalidad, además de agente causante de más de 200 enfermedades, provocando a nivel mundial aproximadamente 303 millones de muertes al año. Entonces vamos ustedes, queridos amigos, cómo este terrible mal que aqueja a la humanidad, que se llama alcoholismo, pues no es algo menor, y están las estadísticas oficiales que demuestran contundentemente la gravedad de este asunto. Si nosotros observamos, una cerveza tiene 13.7 gramos y recordemos que más de 50 o 70 gramos ya se considera un problema de salud. Entonces bien valdría la pena observar cuánto es el consumo personal, tomando esto que acabamos de mencionar como base, como medida. Bien, queridos amigos, vamos a dejar hasta aquí este segundo segmento y vamos a regresar con ustedes en un momento más. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia de la Conciencia. Continuamos con el tema del alcoholismo. Y pues bien, vamos a comentar contigo esas consecuencias del alcoholismo, porque pueden ser fatales y son en los distintos ámbitos de la vida. Vamos a empezar en la salud. Las consecuencias son envejecimiento prematuro,
pérdida o aumento de peso corporal, alteraciones inmunológicas, gastritis crónica, úlceras de estómago o duodeno, alteración de la función general del hígado y finalmente cirrosis, pancreatitis, hipertensión, aumento de los triglicéridos y del colesterol, diferentes cánceres del tracto gastrointestinal, retención de líquidos, hinchazón, enrojecimiento y capilares de la cara dilatados, delirium tremens, es decir, alucinaciones, depresión, ansiedad, suicidio. Esas son algunas causas físicas que, pues sin exagerar, bien puede haber más. Ahora, algunas, por supuesto, malas consecuencias en el trabajo, ausentismo y retrasos sin justificación, también absentismo, conflictos con los compañeros, lentitud, torpeza y escasa eficacia, y como consecuencia final de todo esto, el despido. Bien, pues hasta el momento hemos enumerado algunas gravísimas consecuencias para el alcohólico. Sin embargo, también hay otras consecuencias, por ejemplo, familiares. En este caso sería el empeoramiento de las relaciones familiares, maltrato psicológico y en algunos casos físico, separaciones y divorcios. También el síndrome de celotipia, que es el trastorno delirante en el que la persona está convencida de que su pareja le es infiel sin que haya motivo que lo justifique. También daños y traumas en los hijos. Realmente que ser hijo de un alcohólico o vivir con una persona alcohólica es algo traumático. Consecuencias en lo personal: sentimientos de frustración e impotencia, episodios de violencia, aislamiento, depresión y cambios del estado de ánimo, sufrimiento. Así pues, vean ustedes, queridos amigos, que son completamente desastrosas las consecuencias del consumo del alcohol, aunque esta es una práctica muy común en muchas sociedades y mucho más en la nuestra, y para muchos es una manera agradable de celebrar los eventos especiales, ponerse al día con los amigos o simplemente relajarse al fin de un largo día. Aunque el alcohol es una sustancia totalmente legal que se puede consumir después de ser mayor de edad sin problema alguno, su consumo tiene estas terribles consecuencias. Si bien muchas personas pueden disfrutar de una copa de vez en cuando, hay otras que luchan contra el abuso del alcohol y para ellas es prácticamente imposible controlar su forma de beber. Sin embargo, pues estas que beben de vez en cuando también se van saturando de estos átomos de alcoholismo en sus células y en todo su organismo. El abuso del alcohol es un patrón perjudicial de consumo de alcohol que conlleva una gran cantidad de consecuencias negativas como las que acabamos de enumerar, y al no tratarse adecuadamente, pues a veces llegan hasta sus más terribles consecuencias. Las personas que han entrado en el terreno peligroso del abuso del alcohol, pues ya pueden haber notado una serie de dificultades que surgen a diario. Estos individuos pueden comenzar a descuidar todas estas responsabilidades en el trabajo, en la familia, consigo mismos, y pues también va a traer daños permanentes a sus órganos y sus problemas de salud, tanto física, mental, emocional. Vamos a compartir con ustedes 7 síntomas para saber si una persona es alcohólica. La primera es muy común, ya la sabemos muchos: la negación del alcoholismo. Esta
es uno de los síntomas del alcoholismo, es decir, característicos de la adicción al alcohol. La persona adicta al alcohol busca constantemente excusas y pretextos que justifiquen cualquier comportamiento, por inapropiado o excesivo que sea. Además, en ningún momento asumen la relación existente entre el consumo del alcohol y los problemas que van apareciendo en sus vidas. Ellos lo niegan, intentan minimizarlo o incluso evitan directamente hablar del tema. La negación es un mecanismo de defensa que reduce el nivel de ansiedad del alcohólico, es decir, es un autoengaño, lo que favorece el mantenimiento de la conducta adictiva, es decir, esto favorece el alcoholismo. El que constantemente estemos negando y negando, esto va a fortalecer esta adicción. Número 2. Tolerancia al alcohol. La tolerancia es uno de los indicadores que nos advierten sobre la posibilidad de desarrollar un problema de adicción. A medida que una persona comienza a consumir alcohol con más frecuencia, ocurre con cualquier tipo de droga, pero en este caso estamos hablando del alcohol, pues entonces se va desarrollando la tolerancia. Esto significa necesidad de incrementar la dosis para sentir los mismos efectos. Entonces, a lo mejor con una cerveza ya no sientes mareo, ni con 2, a veces ya tienes que tomarte 3 y ya después tienes que tomarte 4 y así sucesivamente. Repito, necesidad de incrementar la dosis consumida para sentir los mismos efectos. Únicamente en el caso del alcohol se puede desarrollar también lo que llamamos tolerancia negativa. Esta se caracteriza por justamente lo contrario, la intensificación de los efectos con una dosis cada vez más baja. Puede ser ambas, de acuerdo al organismo de la persona. Vamos con el síntoma número 3. Pérdida de control cuando bebemos. Consumo compulsivo. La persona es incapaz de controlar la cantidad de alcohol que bebe. Además, pese a que se plantee ingerir menos cantidad, acaba perdiendo el control y bebiendo más de la cuenta. Una de las características de cualquier persona con problemas de adicción es la falsa sensación de control ante la sustancia. Creen que son capaces de controlar el consumo cuando la realidad es siempre a la inversa. Es decir, como se dice coloquialmente, el alcohólico piensa y dice: yo dejo de beber cuando quiera. Y tienen esa sensación de control cuando en realidad no es así. Cuarto síntoma: obsesión con el alcohol. Todo gira en torno al alcohol. La persona lleva un estilo de vida en el que el alcohol está siempre presente y todo lo demás pasa a un segundo plano. En circunstancias en las que no puede beber, el alcohólico está pensando solo en el alcohol, en la forma de conseguirlo, en el momento de tomarlo. Quinto síntoma: daños físicos generados por el alcoholismo. El alcoholismo genera multitud de daños en el organismo. Podemos destacar gastritis crónica, falta de apetito, hepatitis o cirrosis hepática. Sexto síntoma de que se es alcohólico: daños psíquicos de los alcohólicos. Uno de los síntomas del alcoholismo son las alteraciones del estado del ánimo, irritabilidad y baja autoestima. Séptimo y último de los síntomas que estamos enumerando: deterioro relacional debido al consumo excesivo del alcohol. Las relaciones personales se van deteriorando progresivamente, especialmente las relaciones familiares. Esto es debido a las barreras de comunicación generadas por las discusiones continuas, la desconfianza, el aislamiento. Así pues, queridos amigos, estos son los 7 síntomas principales que se presentan en un alcohólico y es muy importante saber detectarlos para poder ayudar a la persona o para poder pedir ayuda. Las consecuencias y efectos de la adicción del alcohol, pues sabemos perfectamente que son muy graves. Bien, vamos a dejar hasta aquí este tercer bloque y regresamos con ustedes, queridos amigos, en un momento más. Vamos a un corte musical y regresamos.
Bien, queridos amigos, ya estamos de regreso. Estás escuchando tu programa Ciencia de la Conciencia. Estamos ya en la parte final de este tema, el alcoholismo, y vamos a abordar las soluciones. Ya observamos algunos síntomas y esto nos puede ayudar a prevenir, de tal manera que en este momento vamos a ver algunas soluciones que nos lleven a la curación de esta enfermedad. Primero vamos a hablar sobre el hogar. La verdadera educación comienza en el hogar. Los padres de familia que beben le dan mal ejemplo a sus hijos, conducen a sus hijos al camino fatal del abismo. En los hogares debe enseñarse a los hijos lo que es este horrible vicio, los 3 aspectos de este horrendo camino. Este tipo de enseñanza, acompañada del buen ejemplo, es radical para prevenir nuevas generaciones contra el vicio del alcohol. Lo que se aprende bien en el hogar no se olvida jamás. Bien, vamos a otro remedio contra el alcoholismo. Hay algo que se llaman larvas alcohólicas. Entonces, todo ser humano carga en su atmósfera atómica, perceptible con algunas máquinas, esto que se llama aura. Entonces, cuando alguien pasa cerca de una cantina o convive con personas que tienen alcoholismo, hay ciertas larvas, como pues aquellos parásitos que conocemos, ¿verdad? Entonces, estas larvas del alcohol se impregnan al pasar, repito, por un bar o por una persona que está cerca de alguien alcohólico. Entonces son, repito, como una especie de parásitos y constantemente van a estar pidiendo su alimento. Entonces de repente se te va a antojar una cerveza, de repente se va a antojar una bebida, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede esto? Porque hay ciertas larvas astrales, es decir, ciertas larvas en esa aura. Y como parásitos hay que eliminarlos porque solamente te están succionando. Hay que poner un poquito de azufre en los zapatos, pero esto solo de vez en cuando, por ejemplo, una vez cada 15 días, una vez al mes. Bien, ya hemos visto 2 maneras de trabajar con la prevención o solución del vicio del alcoholismo. Vamos a pasar a una tercera, se llama osmoterapia, pero esta es específicamente para los familiares de los alcohólicos, así que pues las personas que tienen esta enfermedad deben dejarse ayudar y bueno, deben buscar la ocasión los familiares para realizar la osmoterapia y la describo. Los perfumes combinados con la fuerza mental constituyen un sistema maravilloso de curación. Se pueden curar a los borrachos combinando estos 2 elementos sabiamente. La indicación es la siguiente. ¿Tiene usted algún ser querido víctima del vicio del alcohol? Cuando éste se encuentre dormido, estreche su mano derecha con la de él. Hágale oler un perfume delicioso, un extracto de rosas, y luego, con voz muy suave, háblele como si estuviese despierto, aconséjele, explíquele en forma muy detallada lo que es el vicio horrible del alcohol. Recuerde usted que cuando el cuerpo duerme, el ego sale del cuerpo y anda por la 4ª dimensión. Las palabras que usted le diga al dormido llegan al tímpano del oído, pasan luego al centro sensorial del cerebro y después se transmiten al ego, aun cuando éste se encuentre muy lejos del cuerpo físico. Al despertar, el ego vuelve al cuerpo físico y si no recuerda lo que usted le dijo, puede estar seguro de que todo lo dicho ha quedado en el subconsciente de su ser amado. Esas palabras van produciendo su efecto poco a poco y al fin el día llega en que el paciente queda curado del vicio horrible del alcohol. Entonces, pues esto puede ser más periódicamente, tal vez diario si se puede, o cada tercer día, dependiendo las circunstancias como sean de favorables.
Continuamos con estos remedios para el alcoholismo. Otra fórmula: quémese cáscaras de naranja hasta que queden bien reducidas a carbón. Muélase hasta dejarlo en un polvo fino, el que se mezcla con agua azucarada, para que lo tome quien tenga y quiera dejar el vicio del alcohol. El mismo remedio puede tomarse en el trago o cerveza que se ingiere. El vicio del alcohol se puede curar fácilmente. Otra fórmula: se fríen 1 o 2 huevos de tecolote y se le dan a comer al borracho. Con este remedio se cura el paciente, no vuelve a beber en toda su vida. Otra fórmula contra el vicio del alcohol es la del corazón de sopilote, chulo o gallinazo negro. Se pulverizará el corazón del sopilote. Antes de pulverizarlo, se pone al sol a secar. Tales polvos se echan entre la misma copa del alcohol del borracho y éste no beberá más en toda su vida. Continuamos compartiendo con ustedes estos datos interesantes de cómo dejar de tomar. Para ayudar a controlar su consumo de alcohol, evite a las personas con las que usted normalmente bebería o los lugares donde tomaría. Planee sus actividades que disfrute y que no impliquen beber. Mantenga el alcohol fuera de su hogar. Siga un plan para manejar las ganas de beber. Y pues continuamos dando más y más técnicas. Acudir a un psicólogo. Admite que tienes un problema. Haz saber a tus conocidos sobre tus intenciones. Apunta porque lo haces. Nada de alcohol en casa. Puedes poner un diario de bebidas. Una libreta apunta cada día cuántos vasos se ha bebido, qué tipo de alcohol era, dónde y a qué hora se ha hecho, además de apuntar cómo se sentía y con quién se estaba bebiendo. Esto permitirá ver con más detalle en qué situación bebes, si has reducido realmente el consumo durante el último mes y quiénes son aquellas personas que te animan a beber, y definitivamente hay que deshacerse de quienes te incentiven a beber. No importa que sea una persona cercana, lo importante es que tú dejes de beber, y si esa persona es dañina, no importa si es muy cercana, solo deshazte de ella por tu propio bien. Identifica qué te ha llevado al alcoholismo. Obviamente, si nosotros observamos las causas, podemos modificar las consecuencias. Puede ser una pena moral, un divorcio, una situación económica, etcétera, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos originó esa situación para que nosotros solucionemos tal situación y podemos nosotros hacerle frente a este proceso del alcoholismo? Mantente ocupado. Esa es otra técnica. Bebe, pero muy lentamente. Si no tienes esa voluntad para dejar de beber, bueno, entonces bebe así muy suavecito, muy lentamente. Otra cosa también, aprende a decir no. Aunque se enojen, aunque se molesten, aunque te dejen de hablar, aprende a decir no. También igual puedes participar en un grupo de apoyo. Ser muy voluntarioso, no te rindas, hay que seguir luchando cada vez más y más. Prémiate a ti mismo. Si de repente lograste un día sin alcohol, prémiate. Si lograste una semana sin alcohol, un fin de semana sin alcohol, date algún tipo de premio a ti mismo, ¿verdad? Para que sigas esta rehabilitación y pues a los ojos de algún experto para algunas reacciones físicas, emocionales, tener ahí un apoyo profesional. Así pues, queridos amigos, ven ustedes, hay muchísimas formas y técnicas para dejar de tomar. Recuerden, hay un aspecto muy importante en la parte social, así que nosotros debemos alejarnos de aquellas personas que definitivamente nos orillan a este horrible vicio con sus desastrosas calamidades, de tal manera que nosotros podamos hacer algo para poder enderezar el rumbo de nuestra existencia. Creo que nadie, absolutamente nadie, está contento con las malas consecuencias
de este terrible vicio. Solamente somos víctimas. Algunos no lo aceptan, pero algunos sí lo aceptan y algunos sí quisieran dejarlo. Así que aquí te dejo este programa para que podamos nosotros cooperar en esta ayuda de tus buenas intenciones, y pues ya hemos dado muchísimas técnicas que creo que son bastante útiles. Bien, queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Se despide de ustedes su amigo Juan Luis González Sánchez. Hasta la próxima.